Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenidos todas y todos a esta pequeña cápsula espiritual sobre el pensador murciano, el gran místico murciano Ibn Arabi. Y le vamos a dedicar una de estas cápsulas para ir preparando el Ramadán sobre su magnífica poesía y sobre su obra Fusus al-Hikam, los engarces de la sabiduría. Mi intención con esta serie de vídeos es mostraros algunos fragmentos poéticos que hay en la obra del gran Sheikh murciano y ser conscientes un poco de la fuerza y la importancia que ha tenido en la historia del Islam. El primero de estos vídeos que estáis viendo está dedicado a un pequeño poema que es el Beit 46, que aparece en el capítulo dedicado al profeta Shuaib alayhi salam. El profeta Shuaib es uno de los profetas que aparece dentro de la obra de Ibn Arabi, del Fusus al-Hikam, y aparece como el profeta del conocimiento con el corazón. Esto es muy importante porque la obra de Ibn Arabi pesa precisamente el concepto de conocer por el corazón y no conocer por el dogma. En la historia del profeta Shuaib salam, nos encontramos fundamentalmente un profeta al que Allah subhanahu wa ta'ala le ha dado un mensaje y que se enfrenta o encuentra un gran desafío, y ahí viene lo interesante, frente a una comunidad, los madianitas, que estaría en lo que actualmente es la zona de la península del Sinaí, que solamente querían aceptar dogma frente a la sabiduría de corazón, frente al auténtico conocimiento de lo divino. Ibn Arabi dedica en su obra un bellísimo poema de apenas 5 versos, un bellísimo poema de 5 versos sobre este momento. Un poema que enfrenta el corazón contra la piedra. Enfrenta el conocimiento profundo frente al dogma. Y esto es algo importante, es algo muy importante. Os leo el poema. ¿Quién está aquí y quién está allí? Esencia y él lo mismo es. Quien a él generaliza, lo particularizará. Quien lo particulariza, lo generalizará. No hay esencia más perfecta que la suya, pues su luz oscuridad es. Aquel que esto olvide, sobre él la confusión será. Y quien conoce lo que nosotros decimos, perfecto sirviente de Allah es. Os tengo que comentar que esta es una traducción que he realizado yo sobre el original de Ibn Arabi, y mi intención sobre todo era pensar un poquito sobre estas palabras. Es un texto complicado, pero a la vez muy rico. Es un texto muy rico que lo que nos invita es a reflexionar en 4 puntos principales. El primero es que hay conocimiento más allá de las palabras. Hay conocimiento más allá de la palabra y el concepto. Esto es importante. Ibn Arabi nos invita a pensar que nuestra experiencia no es la única que es válida, sino que en el conocimiento de Allah hay experiencias mucho más profundas. Por ejemplo, nos encontramos en el primer verso, que me fascina, es ¿quién está aquí y quién está allí? ¿Dónde está Allah subhanahu wa ta'ala? ¿Cerca de nosotros? ¿Es inmanente? ¿O es trascendente y está lejos de nosotros? Una pregunta clásica en cualquier cultura, pero que él tiene que hacer la distinción entre esencia y Allah, y dice que lo mismo es. Es importante. No hay distinción entre la manifestación de Allah y su esencia metafísica, es decir, lo que trasciende. Es importante esto. Y sobre todo nos encontramos, porque en estos 2 primeros versos, en ese ir más allá de las palabras, nos encontramos con una crítica a aquellos que reducen a Allah simplemente a un concepto, cuando dice quien lo particulariza lo generalizará, porque no es capaz de comprenderlo. El juego entre generalización y particularización y generalización
nos advierte del peligro que tiene el shirk, nos advierte de la idolatría, nos advierte de la idolatría de las palabras, de la idolatría de ciertos corazones cuando se fijan solamente en una forma de Allah subhanahu wa ta'ala. Imaginaos qué potencia tiene esto a la hora de reflexionar. Pero Ibn Arabi no se queda ahí. Ibn Arabi nos invita, el segundo gran concepto, a pensar con este verso. No hay más esencia, o no hay esencia más perfecta que la suya, pues su luz, oscuridad es. Cuando se habla muchas veces, no somos conscientes de la perfección de Allah subhanahu wa ta'ala. Parece que lo asimilamos de una manera mecánica, pero no somos conscientes de la potencia que eso tiene para nosotros. Me parece tremendamente interesante cuando se habla de esto, precisamente por este hecho. Y fundamentalmente porque nos encontramos con la idea de que su luz es oscuridad. Normalmente nosotros trabajamos con un pensamiento dual. La luz, la oscuridad, lo bueno, lo malo. Y no nos damos cuenta que es en la totalidad donde hay que mirar a Allah subhanahu wa ta'ala. Por eso se nos dice que no hay esencia más perfecta que Él. Es una paráfrasis perfectamente de la shahada cuando dice la ilaha illallah. No hay ídolos, sino solamente está Allah subhanahu wa ta'ala. Y encontramos perfectamente en ese uso, en la terminología sufí, en la poesía sufí, con esa palabra, la famosa palabra siwa. Con esa palabra siwa lo que nos encontramos precisamente es esa experiencia de la perfección metafísica, esa completitud que se consigue de forma magistral, o la consigue Ibn Arabi, nos la consigue transmitir de forma magistral, con la idea de decirnos fuertemente que la luz de Allah es también oscuridad, y ello no se contradice, sino que hace falta oscuridad para que haya finalmente luz. Esto es importante porque muchas veces tendemos a simplificar el poder de Allah, simplificar la realidad de Allah. Claro, ante esto, ante la crítica al concepto, ante la crítica a la palabra y, sobre todo, ante la crítica a aquellos que reducen a Allah subhanahu wa ta'ala a una simple realidad, a una simple visión, se nos dice, o se nos advierte en el cuarto verso, que aquel que esto olvide, la confusión sobre él será. Muy interesante el concepto de el olvido a través de la palabra yaghfal, ¿no? Yaghfal tiene que ver con la raíz gafa, lam, y tiene mucho que ver con el olvido, con un olvido que se dispone en nosotros, con un olvido que es además agresivo en ese sentido. Nos genera mucho problema a la hora de ser. Por otra parte, la consecuencia de ese olvido, de no tener el dhikr, no tener la presentificación, de olvidar y vivir en el pasado o en el futuro, vivir de los anhelos o vivir de la nostalgia, hay que pagar un precio muy caro. Porque nos encontramos fundamentalmente con que la confusión, y el concepto de confusión viene de la palabra gammahu, su confusión. La confusión de Allah será sobre la persona que olvide. Una confusión que es uno de los castigos más temibles que se plantean en Allah subhanahu wa ta'ala. No es un castigo físico, sino es un castigo de no poder disfrutar la creación, no poder tener taqwa y conciencia para poder disfrutar de la creación. Algo absolutamente fascinante a mi juicio. Claro, esta confusión que se plantea como esa triple esa raíz que es Ra, Min, Min, tiene que ver con una confusión con un sentido de cobertura, con un sentido de oscurecimiento, con un sentido de perder la visión global de lo que Allah subhanahu wa ta'ala nos da. Y eso lo explica muy bien, contraponiendo al que olvida al siervo. ¿Y quién es el siervo? Pues en el verso número 5 nos lo explica. Y quien conoce lo que nosotros decimos, fijaos ese uso del plural majestático, fijaos ese uso de no es solo Allah subhanahu wa ta'ala trasciende la persona, trasciende el Hua.
Trasciende él. Y ese plural majestático se refiere a la creación. Nosotros dictamos. La creación dictamina a través de Allah subhanahu wa ta'ala, o Allah subhanahu wa ta'ala dictamina ante la creación, precisamente en un acto espectacular que quien conoce, usando el verbo profundo, el verbo es el verbo del arf, del ain, rafa, ese conocimiento profundo de la realidad, esa marifa, el que conoce, el arif, es la persona que conoce ese sentido profundo, que esa esencia de Allah subhanahu wa ta'ala no puede ser, no puede llegar, o sea, no puede ser acotada, no puede ser acotada en palabras. Ese es el auténtico siervo. Y usa la palabra Abdullahi. El siervo es el auténtico sirviente de Allah. Es la auténtica fuerza en un ejercicio auténtico. Porque nos encontramos con que unidad, trascendencia, servidumbre y libertad convergen y consiguen amalgamarse, consiguen no encontrar diferencia en este punto. Me parece muy importante, especialmente cuando nos referimos a este sentido del conocer profundo, porque Ibn Arabi podía haber usado la palabra, o podía haber usado el término ilm, en vez de esa idea de ese conocimiento pues mucho más material, mucho más materializante, pero usa realmente ese término del conocer profundo, del arf. Es un conocer del corazón, es un conocer que conoce la parte del corazón que se refiere al lub, al corazón profundo, al corazón que conoce, al corazón receptáculo que recibe la información. Imaginaos qué significa esto. Este poema de Ibn Arabi, un sencillo poema de 5 versos, 5 humildes versos, cambian la percepción y avisan de la importancia que tiene la creencia sincera, la creencia profunda en Allah subhanahu wa ta'ala, la fuerza del conocer para un creyente. El creyente no puede limitarse a las palabras, no puede limitarse a una sabiduría material, no puede limitarse a un conocimiento libresco, sino que debe de experienciar y debe ser consciente de que esa luz de Allah conlleva una gran oscuridad, pero que esa oscuridad es necesaria para que Allah subhanahu wa ta'ala cree. Y en esa creación del mundo es donde tenemos que ser conscientes de que no hay otra cosa que Él. Y en ese Él, cuando hablamos de Él, trascender el Él y pensar en esa omnipotencia. En el fondo, este poema no es más que una paráfrasis bella de la Surat Ikhlas. Y sobre todo encontramos esa necesidad que se plantea en el profeta Shuaib frente a un mundo que quiere dogma, que quiere un conocimiento material, que quiere un conocimiento de cantidad frente a la auténtica cualidad, frente al absoluto. Yo tendría que haceros la pregunta de ¿y vosotros qué queréis? Creo que glosar a un gran maestro como fue el Sheikh Al-Akbar, el gran Ibn Arabi, es un gran reto para cualquiera. Pero escuchándolo y reflexionando, haciendo dhikr sobre esta idea, podemos llegar a una trascendencia mayor. Ahí os lo dejo. Y lo que os puedo enviar ahora y hasta el próximo vídeo es un gran saludo de paz y muchas bendiciones. Gracias.